está usted? Muy buenos días, Fernan. Buenos días, Moraima. Buenos días, Juan. Qué bonito volver a verlos otra vez otro lunes más y verlos tan radiantes. Moraima está hoy. Volver. Está motivada. Está desafinada, pero mire. Hasta lo último. A hasta lo niveles. sumo. Está bien, pero. Como nunca. Como nunca. Yo pensé que se escuchaba un poquito mejor. Está como el canal de Liberty. ¿Verdad? La afinación es 440, pero ya está 386. Está, pero mira. Mira, Bien desafinada. Y si practica, puedes afinar todavía un poquito más. Exactamente. Gracias, ¿sabes? Gracias. Bueno, buenos días a la gente que nos está viendo a través de Liberty, a la gente que nos ve por Facebook y a todos los que se conectan en su radio, que nos escucha. Hoy tengo un tema, hoy vengo con un referéndum. Oh, De verdad. Wow. Hoy vengo con un referéndum. Yo sabía que él traía algo. Usted va a poder votar aquí en Nueva Vida llamando a la emisora. Va a votar. Yo voy a hacer una. Morena, tú me cuentas los votos, ¿está bien? Dale, yo te lo Un puedo referéndum, sí o no. A esto que yo voy a estar explicando esta mañana. Usted va a decirme si está de acuerdo o no está de acuerdo. Y este tema viene a raíz de que este fin de semana yo estuve en algunas actividades, obviamente con distanciamiento social. Está bien, estuve en algunas actividades. Y una de ellas estuve en un quinceañero. Ajá. Estuve en un quinceañero y esto es lo que, este es el planteamiento que yo les voy a poner a la audiencia, al público. Ok. Ajá. ¿Sí o no? ¿Usted va a votar sí o no en Sí este o no. referéndum? Usted, esta es mi experiencia. Yo llego a los cumpleaños y tú sabes que yo soy diabético y a mí me gusta comer dulce. Ajá. Esa es la verdad. Yo no sé por qué los diabéticos, por lo menos a mí, se me antojan los dulces. Ajá. Oye, ¿verdad? Y el doctor me dice, no puede estar comiendo dulce, pero chacho, a mí me encanta. A mí, mira que se me pega la caja de dientes con el Jolly Rancher ese, con el. Ay, no, ya viene, no. Sí, Y los marshmallows, ¿qué y pasa? los marshmallows. No lo describa tanto, por favor. ¿Cómo se llama la paleta esa que es amarilla? Sugar Daddy. Mira, se me pega la caja de abajo con la de arriba y después tengo que estar sacando las dos. Y el Meridian, ¿cómo? Y el un clase reguero de caja de dientes que se me forma. Porque entonces me gustan los dulces. Y el otro me dice, Ay, no comas señor. tanto dulce Seferino que le va a dar caries. Y yo, ¿pero qué caries de qué? Y la caja bien loco. Pues entonces, a mí me gustan los dulces. Pues, ¿qué pasa? Yo voy a un cumpleaños, Moraima. Juan Fernández, yo voy a un cumpleaños. Y yo estoy loco, pero yo estoy loco porque sirvan el bizcocho. De Ok. verdad, en lugar de la comida, usted lo que quiere es el bizcocho. Bizcocho, yo por lo menos yo. Porque yo salgo de casa para un cumpleaños, yo como en casa y digo, voy para el cumpleaños. Comito, pero yo quiero comer bizcocho. Yo llego al cumpleaños, entonces, esta es la rutina de todos los cumpleaños, los que organizan cumpleaños. Lo deja para Ellos último. empiezan a recibir la gente, le dan unas cosas, unas bolsitas así, se las ponen en la mesa para que la gente mitigue un poco el hambre. Ajá. Después viene una actividad donde la quinceañera hace un El baile. El cuando baile, va. sí. Un desfile. La foto. La foto, después viene, si es un cumpleaños regular, vamos a ponerle la colita al burro. Y después viene que si no vamos a poner la piñata. Y siguen por ahí para abajo. Sí. Entonces De uno verdad. desesperado. Sí. Uno desesperado que sirvan el bizcocho ya. Que lo sirvan ya. Entonces pasan 2 horas, Fernan. Ah. Pasan 3. Y tú uno que ahí, tiene- tú ahí, y tú uno ahí. tiene cosas que hacer. Entonces, Sí. ¿qué pasa? Si tú dices, mira, ya a la familia, ya me voy porque no te vayas y ahí mismo picamos el bizcocho. No quieren que te vayas hasta que no pique el bizcocho. Ajá. Dito, yo creo que lo hacen para retener a uno. ¿Tú crees? Pero Mora, pues, entonces ese es el referéndum que voy a poner hoy. Ok. Usted va a decir sí o no. El bizcocho, esta es mi propuesta. Ajá. El bizcocho debe servirse primero. Llega la gente, al principio canta cumpleaños y después que se quiera quedar, que se quede y disfrute de todo lo demás. Pero ¿y si se va todo el mundo, Seferino? Bueno, pues esos son los cacheteros. Oh, ahí se sabe quién es quién. Ahí se sabe. Ah. Ahí se sabe quién vino a celebrar el cumpleaños de la nena de corazón o el que vino Sí. con el bizcocho. Ese Sí. es todo. En mi referéndum de hoy es porque dime que uno no se desespere, bendito, y cuando uno dice, tú ves la familia, y cuando empiezan a picar el bizcocho esta Tú gente? sabes hasta lo que yo he llegado, porque yo no soy amante a los dulces ni nada de eso, pero sí al bizcocho. Me Pues. encanta el bizcocho, pero tiene que ser de cumpleaños o boda. Ese saborcito es diferente. Mojadito. Mojadito. Entonces ¿Con yo digo, mantecado o así solito? no Ah. solo, me lo como solito. Porque Yo- con mantecado es otro Oh, flow, de otro. vainilla. pero ¿sabes a lo que yo he llegado? Me he tenido que ir y digo, mira, tú me puedes guardar un pedacito de bizcocho.
me tengo que ir, pero guárdame un pedacito de bizcocho que después yo vengo y lo paso y lo recojo. Y no se lo olvida. No se lo olvida. Lo pide al otro día. No, ella hasta... dice, envíamelo. Pero dime si no es cierto. Entonces, el bizcocho es el que te mantiene en la actividad. Ajá. Todo lo demás, hay gente que dice, ay, Dios mío, que se acabe esto ya. Esto que piquen el bizcocho. Entonces la familia te dice, no se vaya, que no ha picado el bizcocho todavía. Tienen que esperar, mira, 4 horas después, 5 horas después. No, eso es demasiado. El cumpleaños empezó a las 4 de la tarde. A las 8 de la noche todavía no han picado el bizcocho. Termina los mariachis, termina el disc jockey, termina la orquesta. Mira, y todavía uno esperando el bizcocho todavía. Y yo loco por comer bizcocho. Wow. Ay. Dime si eso no es un abuso. Cruel, eso es cruel. Eso es cruel. Cruel. El referéndum mío de hoy es, escúcheme bien, vote sí o no. ¿Debe la gente en los cumpleaños servir el bizcocho primero, o como lo hacen ahora, al final? Si usted está de acuerdo que lo piquen al principio, lo sirvan al principio del cumpleaños, vote sí. Y en los cumpleaños donde usted iba cuando era niño, ¿cómo era? No, chacho, y uno entraba y se servía de todo al principio. Al principio. Adelante. Okay. Mira, si la gente de antes, por lo menos mamá, todo el que llegaba a casa le servía rápido. Le dice, no señora, yo no quiero comer, no, usted se lo come. Ella le servía a todo el mundo comida. Mamá parece que el caldero paría, el arroz lo paría, porque eso salía comida todo el día. Mamá cocinaba todo el día. Tremendo. Y hacía un cumpleaños en casa éramos 18 hermanos. Hacía un cumpleaños. ¿18 qué? 18 hermanos, éramos en casa. Pero en casa era así. ¿Su señora madre tuvo 18? ¿Ah? Su señora madre tuvo 18. En casa, bueno, mamá parió 12. Ajá. Además de esos 12, 2 adicionales fueron cesáreas. Ajá. 2 adicionales, ya son 14. Y los otros 4 eran que vivían en casa. Recogido. Ajá, exacto. Era el hijo de una prima de mamá que se fue para Estados Unidos, se quedó en casa. Ese era hermano mío también. Ajá. Porque antes el que se quedaba en casa claro, era familia también. Sí. Y un vecinito también que vivía en casa porque su mamá tenía otros hijos y se quedó en casa también. Otro hermano mío también. Sí. Y así tuve 4 que se agregaron después. Mira eso. Qué bonito. El referéndum. Vamos. ¿Se debe servir el bizcocho primero? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. Si usted dice que sí, es que se debe servir el bizcocho primero. Si dice que no, es que se quede como está. Okay. Que para mí es un abuso. Ok. Para mí eso es inconcebible. Pero esto no tiene otra implicación, ¿verdad? Nos referimos al bizcocho. Bizcocho. Okay. El bizcocho es el problema. Ese es el problema de los cumpleaños. Dime tú. El bizcocho es el que te aguanta. Sí, que te quedes ahí y tú loco por irte. Sí. Que tú ves a tu esposa y dices, nena, pero ¿cuándo piensan picar? Vete, dile a la señora a ver si pican el bizcocho. Yo le digo que me lo guarden para después. Y te va. El problema es que no está escondido, que tú lo estás viendo ahí en tu nariz, tú sabes. Y mira, hay un lapachero en la boca, porque tú miras el bizcocho desde lejos y tú, Dios mío, pero... mira qué lindo está. No nos gusta el dulce. Hacía tiempo que no escuchaba esa palabra de lapachero. Un lapachero en la boca. Y el bizcocho ahí bien lindo, y tú mirando el bizcocho, allá la quinceañera dando, y tú mirando el bizcocho, porque es lo que por lo menos a mí, que me gusta el dulce. Vamos a la gente. Usted está hablando por la gran mayoría, don Cefe. ¿Verdad? Sí, por la gran mayoría. Es probable, sí. Tengo, Juan, permíteme, que pueda poner el audífono. Sí, el audífono para escuchar. Claro. Ahí mismo yo lo escucho. Ok, 787-993-9700. Las líneas están repletas. Referéndum con Don Ceferino. Adelante, buenos días. Buenos días. Buenos días, el nene de la grúa. Buenos días, nene. Cuéntame, en este referéndum, ¿votas sí o votas no? Voto que sí. Que sí, ¿ve? Okay. Ya tengo uno acá. Apunta, Moraima. Está adelante el uno. Apunta, que no quiero recuento, apunta. No, que se debe dar primero, ¿verdad? Sí. Ok. El sí es que se sirva primero el bizcocho. Sí, y después que la gente disfrute de los demás. Para eso. El bizcocho no puede. Entonces, un bizcocho, imagínate que el bizcocho lo hicieron, lo hornearon ese día a las 10 de la mañana. A las 4 empieza el cumpleaños, a las 8 y pico de la noche, a las 10 sirven el bizcocho. Desde las 10 de la mañana a las 10 de la noche, ese bizcocho está pasmado. Está pasmado, sí. Sírvelo rápido, nene. Es verdad. Vamos a la gente. Adelante. Continuamos. Buen día, saludos, Dios les bendiga. Buenos días. Venga. Conmigo, en realidad, no hay problema. Yo no sé si esto es otro tema. Ajá. Pero el problema para mí, que mi cuñada, si me está escuchando, debe reír, es que lo pican finitito. ¿Verdad? Esa es otra. Sí.
Yo estoy esperando 18 Bizcochero. horas y al final te dan un slice. No, así, No. Uno esperando todo el día. ese es otro referéndum. Ese es otro. Ese es otro referéndum, pero está bien. Porque tiene que ver con el bizcocho. El bizcocho es el protagonista del cumpleaños. Claro, claro. Ok. Mira, y yo te voy a decir otra cosa. Esto es un dato aparte. Yo he ido a Ok. cumpleaños que no hay bizcocho. ¿Cómo? Sí. No. Sí. Bueno, porque se usan los cupcakes ahora, ¿no? No, ni Son- cupcake. Nada. No hay bizcocho, no hay. Bueno, vamos la gente, vamos a referéndum. Eso no es un cumpleaños. En los cumpleaños de Moraima dan Limber de Sil. En vez de bizcocho. Limber de Sil. Ni verdad, Todo el mundo bien contento. Y la gente se muere bien Bien contenta. brutal, sí. El primero es gratis. Después, Y yo deseosa que se vayan ya, pero como tenga tanta energía, se quedan. Se queda. Esa fiesta de Moraima dura 12 sí, horas. Sí. Buenos Vamos a la días. gente. Ahí está, hello. Ay, Hello. Ajá, buena. El gran problema es cuando lo decoran bonitísimo, bonito, que ustedes no lo quieren partir, que lo traigan feo, pero bueno, y que lo partan rápido. pero al Exacto. principio, Ay, ¿usted al quiere al principio? Claro, rápido, digo Ellos que lo son muy partan rápido. bonitos y lo decoran, entonces se quieren tirar fotografía con ellos, con la fotografía del Ay, muchacho. no. Ay, mira, Porque ¿verdad? que lo traigan feo, pero bueno, pero que lo partan rápido. Rápido, Ok, pues ¿ves? sí, Rápido. ahí tienes otro. Está ganando el sí, está Está ganando ganando el el sí. 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 Esta es otra que todo el mundo se tira fotos encima del bizcocho. Mira, lo que él dice, hazlo feo para que esto se pueda comer. Lo hacen lindo para que no lo piquen, Ay, es le verdad. ponen los muñecos, ¿verdad? Arriba. No, el que es de boda. hay unos artistas de bizcocho que hacen unas cosas espectaculares. Y hasta de tremendo. carteras, zapatos. Vamos a la otra llamada. Hello. Sí, buenos días. Buen día. Buenos días. Yo entiendo que deben dejar la tortura y cortarlo primero. ¿Ve? ¿Viste? ¿Lo ve? Fíjate la expresión, dejar la tortura. Pues, Fíjate. deja la tortura esa y sirve ese bizcocho ya. Y después hacemos lo que tú quieras. ¿No será que salen muy caros? Los bizcochos están bien caros. Bueno, pero es que eso Entonces- ni... Como quiera lo vas a picar. Mientras menos gente coma, pues más tú te llevas para tu casa. Porque no le gusta llevarse ¿verdad? Al que hace la fiesta, le gusta Ajá. tener el bizcocho. Bueno, Si pues, es una boda, tú sabes que se guarda un pedazo para un año. eso dicen, La eso parte dicen. de arriba se guarda durante un año. Eso dice, Ah. sí. La parte de El arriba año- se guarda en el freezer hasta el año que viene y lo pica. Exacto, al año está intacto. Tacho, yo me lo comería, el mismo día me lo como yo. ¿Tú te crees que yo abro el freezer y veo el bizcocho ahí? Al otro día tú dices, ya pasó el año. Y tú piensas, faltan 362 días más. Mira, no. Esa es otra tortura aparte. Vamos a la gente, vamos a la gente. Adelante, buen día. Ay, Buen día. Buenos días. Este referéndum no resuelve el problema, voy a hacer como César, voy a dejar la papeleta en blanco. Pero ¿cuáles son tus posturas? ¿En blanco no la puedes dejar? Ah, Mira, se fue. ya tenemos 3 y un indeciso. sí. Tenemos 3 sí y un indeciso. Ajá. Vamos a la gente, vamos al otro. Adelante. Ajá, Buen bueno. día. Al principio. Ajá. Ve, Al lo ve. principio, porque los nenes salen peinaditos, salen sonrientes, no están cansados y salen bien bonitos. Ese es un buen punto. El bizcocho lo picas al principio y se lo sirve porque los nenes están, mira, acabitos de llegar, bañaditos, peinaditos. Pero al final, vamos a picar el bizcocho, salen todos en la foto, mira, todos estrujados. Parece que salieron del hamper. todo el mundo. Engreñado de la Ampel. Parece que Está salieron bueno. del hamper. En esta foto quedan de todo engreñado. Estrujado. Vamos a la otra llamada. Adelante, buen día. Pero, Sí. Buenas. Sí. voto que no. ¿Que no qué? ¿Que Al no final, qué? al final, lo mío al final. Pero porque al final, ¿por qué? Hay que primero disfrutar porque si uno se come el bizcocho se llena y después uno no disfruta. Y si me da un bajón de azúcar, ¿quién va a disfrutar? Y mira, tengo a mi esposa que va a opinar. Dale. Hello. Ajá, ¿qué dice usted? No, tampoco, no. Oye, hay dos no. Mira, se fue, se Ahí está no, no, Se yendo. fueron. Hay un todavía. indeciso, hay Hay un 3 sí y hay indeciso. 2 no. Sí. No, me enteré, mire, ve, corrupción en esta. ¿Para qué? Recuento, No, recuento. pero ¿cómo que se fue? Ella rápido dice, se fue. No. Está como las noticias falsas. Fake news. Fake news. Un recuento, pídalo. No, lo que quería decir es que se está yendo el 2, ya mismo se está acercando. Está como San Juan. Uy. Vamos a la otra, que Ah, sí, por ahí sí, se está sí, tirando sí. se está tirando el hondo. Adelante, Vamos a buen la día. otra. La última. Yo digo que un sí. Ahí está, 4 sí. 4 sí. ¿Por qué? ¿Por qué tú piensas eso? Porque al final ya uno va a estar bien sudado y va a estar ya lleno. ¿Ves? ¿Viste? Y yo prefiero
que lo pongan al principio. Ahí Que está. lo Mira, piquen ¿qué al edad pri- tú tienes? ¿Qué edad tienes? 10. 10. Ve, y te gusta comer bizcocho, ¿verdad? Sí. ¿Ves? Claro, Que lo den al claro. principio ya, deja la tortura. Porque uno después está sudado. Es no más, puede. te voy a decir más. Es verdad. A la gente que siempre llega tarde a la fiesta, llega tarde, ve que llego, me están esperando. No, si tú lo sirves al principio, llegan temprano porque nadie se quiere perder el bizcocho. Exacto. Sí. Llega temprano que el bizcocho siempre lo reparten temprano. Una buena rápido. técnica, una buena técnica. Claro, Sí. si llegas tarde no comes bizcocho. Exacto. ¿Ves? Bueno, me voy, mi gente. Nos vemos el próximo lunes a las 6:30 para Ganó Nueva el sí, Vida. ganó el sí. Ganó el sí. Ganó el sí. Vamos a tomar acción a esto. De aquí yo salgo ahora para la Cámara y el Senado para establecer ¿no? ¿Hablar con quién? ¿Con quién? ¿Con Joan? Con Joan. ¿Con quién más? ¿Con quién me representa ahí a mí? Pues Joan. Lizzy. Y Lizzy. Está Lizzy en la cámara. Con Lizzy en la cámara y con Joan. En el Porque, Senado. ¿quieres más? Pero Ya que- llévele bizcocho porque para que vea, bueno, para que ahí- vea el ahí- proyecto. es que para no lo que han vea el servido proyecto. todavía, no lo han Sí. servido. Nos vemos el próximo lunes a las 6:30. Me consiguen en todas las redes sociales de Gaby Alicea. Gaby Alicea en Facebook, Instagram y YouTube. Dios los bendiga. Nos vemos el próximo lunes a las Eso. 6:30. Bye bye. Bendiciones, bye. Señoras y señores, Don Seferino.